Bueno, pues, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Saludos. Soy Eduardo Gómez Trejo, alumno de la Universidad Autónoma de Zacatecas y, bueno, pues estoy grabando este video como parte de mi trabajo de la unidad académica número 2 de estudio de la materia Historia Regional. El día de hoy grabo este video, bueno, pues porque voy a hacer un resumen del contenido de las siguientes 25 cuartillas que incluye el libro, el queso y los gusanos, la cosmovisión de un molinero en el siglo XVI, escrito por Carlo Ginzburg. Así que, pues bueno, vamos a empezar. Este resumen creo que está muy interesante porque yo lo definiría como eh, descubriendo a Menocchio, ¿no? Recordemos que, bueno, pues vamos a hacer un contexto. Menocchio es un molinero que vive en Europa en el siglo XVI y, bueno, pues la idea de Carlo Ginzburg de hacer este texto es dar a conocer una investigación muy a fondo de la forma de pensar de un molinero al que se le conocía como Menocchio, el cual tenía ideas muy direccionales, muy directas, muy radicales para aquella época. Quizá lo que más llama la atención, como lo manejo en el resumen, no es que este molinero tenga unas ideas reformistas, heterodoxas hasta cierto punto, anabaptistas, sino que llama la atención que las ideas de Menocchio son ideas que hablan acerca de la religión de una forma muy básica, ¿no? El por qué obispos, papa, sacerdotes, cardenales son tan ricos, por qué viven con eh, tan a su favor y la gente se encuentra en la pobreza. ¿Por qué pasa esto? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible también, decía Menocchio, que adoren a la Virgen? ¿Cómo es posible que adoren a los santos y demás? Se llama Descubriendo a Menocchio, yo le pondría este resumen porque básicamente es un esta parte del texto se basa en descubrir de dónde viene el pensamiento de Menocchio, qué lo ha generado. Y bueno, pues espero que disfruten. Menocchio comienza diciéndonos lo siguiente. Yo creo que los santos han sido hombres de bien y han hecho buenas obras, y por ello Dios nuestro Señor les ha hecho santos y creo que ruegan por nosotros, decía Menocchio en las audiencias que tenía con la Santa Inquisición. Las reliquias mencionaba, no merecen ser veneradas, pues las partes del cuerpo de los santos son como las de nosotros al morir, son partes que no sirven, partes que de una u otra manera sí le pertenecen a Dios, al inhumarlas, pero no sirven de nada, no merece que nosotros las alabemos, ni digamos, ay, es la oquedad de San Pío Mártir, o es el dedo de San Juan Bautista, o alguna cuestión propia. Bueno, de igual manera, Menocchio nos habla acerca de adorar única y exclusivamente a Dios, el creador del cielo y de la tierra, y no a alguna otra cuestión más. Solo a Dios, no a los santos, no a la Virgen, y tampoco recordemos en las primeras 25 cuartillas pasadas de este libro, del queso y los gusanos, la conmovisión de un molinero del siglo XVI, dice por qué debemos de hacerle frente a las escrituras. ¿Por qué no debemos de seguirlas tal cual? Porque seguramente alguien ya les metió una mano y las modificó a su conveniencia. Bueno, cita también Menocchio, es una persona muy cosmopolita, cita muchísimos textos y una persona que cita es más interesante porque quiere decir que lee o que le llegan algunas ideas y él va y las investiga, las busca y las hace propias. Y acuérdense, quien tiene muchas ideas, pues es bendito porque puede refutar algunas, ¿no? Puede adquirir unas, puede eliminar algún pensamiento, pero quien tiene una idea, pues la tiene que procurar con uñas y dientes. Dice, Abraham derribó todos los ídolos e imágenes para adorar solo a Dios. No debe de existir los santos ni tampoco la Virgen. Es seguro que el inquisidor, el vicario, el alcalde de Portuguario y los metiches que se encontraban en las audiencias, que me imagino de haber sido una audiencia padrísima ver ahí a este molinero hablando en contra del papa, de los cardenales, algo que no se hacía tan abiertamente en aquellos ayeres. Bueno, pues quedaban impresionados con las defensas de las ideas que tenía el propio Menocchio. Menocchio aseguraba haber tenido inclinaciones, porque yo de una u otra manera yo siempre he defendido la idea de que nadie se quiere morir a pesar del suicidio, ¿no? Quieren no vivir como lo hacen. Y bueno, pues Menocchio de una u otra manera trataba de meterles la idea de, ¿saben qué? Hace algún tiempo como que eh, el diablo o algunos espíritus oscuros quisieron meterse en mi cabeza y que yo cometiera el mal, pero el Espíritu Santo me iluminó y me reivindicó. Esto lo decía porque pues no era tonto, ¿no? De una u otra manera decía, yo expreso esto, pero si tengo problemas por las palabras que he expresado, no, yo no fui, ¿no? Fue el diablo que se me quiso meter.
Señores, le decía a los jueces, yo os ruego por la pasión de Cristo que me liberéis, y si merezco la muerte, dádmela, pero si merezco misericordia se me otorgue, porque yo quiero vivir como una buena persona cristiana. ¿De qué manera Menocchio pudo expresarse como lo hizo en aquellos ayeres? Menocchio en la sesión del 1 de mayo menciona que quería un nuevo mundo, y lo digo entre paréntesis porque hay que remarcarlo, donde la élite eclesiástica no goce de tantos beneficios, de tantos tintes monetarios a costa del pueblo. ¿Qué idea se hacía del gran juego de fuerzas que silenciosamente condicionaban su existencia de Menocchio? Menocchio sabe quiénes son y qué hacen los que manejan al pueblo: el papa, sacerdotes, cardenales y demás. Y él formaba parte del pueblo oprimido, de esos pobres, y aunque esta idea es muy común en esa y en esta época del siglo XXI, parece atreverse con muchos razonamientos de los presuntos culpables. ¿Quiénes son los culpables de por qué tienen así al pueblo? El argumento de la iglesia, decía Menocchio, es que ellos lo merecen. Ellos merecen ser ricos, merecen gozar de buenos vinos, de buenas aguas, de buenas comidas, de buenas carnes, de buen pan a la hora que ellos truenen los dedos, porque Dios los puso. Eso no es cierto, decía Menocchio. ¿Eran tintes amarillistas o Menocchio tenía razón? Pues la verdad es que era muy cierto, no era amarillismo menocchiano, porque bastaba con mirar a todos lados. Si un campesino de pronto rentaba, digámoslo, eh, dos terrenos para sembrar, uno pertenecía al Papa y el otro le parecía un cardenal. Entonces decía Menocchio, es válida mi razonamiento, por eso tengo razón en cuanto a lo que comento. Dice Menocchio, no existe diferencia alguna entre los clérigos y los laicos. No importa que alguien crea o no crea en la iglesia, no importa que alguien predique, que sea un doctor de la iglesia, no existe diferencia. El sacramento de la ordenación es una mercancía, porque la gente cuando van a a bautizar tiene que pagar, cuando la gente va a una boda tiene que pagar, cuando la gente va a enterrar un cuerpo tiene que pagar. Es una mercancía. Es únicamente para que la iglesia genere recursos y genere dinero. ¿Para qué? Para darse la vida que ellos creen merecer. Bueno, para Menocchio la religión es muy distinta, su plano de pensamiento es muy distinto de la religión. Para él la religión debe basarse en que todos somos iguales ante la imagen de Dios, ya que el Espíritu de Dios está en todos los individuos, por eso no debe de existir alguna diferencia alguna, no debe existir diferencia. Un molinero puede aspirar, un molinero como yo, decía Menocchio, puede aspirar a exponer las verdades de su fe al papa, a un rey, a un príncipe, porque tiene en su interior el espíritu que Dios le ha dado a todos los seres humanos. Creo que en eso tiene mucha razón, pero para aquellos ayeres no era válido que alguna persona, cual fuera su posición económica, social, política, religiosa, cultural, le dijera sus verdades al papa tan de frente como lo hacía Menocchio. Menocchio tenía una relación, aquí viene lo interesante a la hora de decir el descubrimiento de Menocchio, ¿no? De dónde venía todo lo que pensaba, porque se me hace muy interesante. Menocchio decía que todo lo que él pensaba había salido de su cerebro, de su raciocinio. Pero vamos a tratar de seguir a Carlo Ginzburg. ¿Menocchio tiene alguna relación con los reformistas protestantes de la época? Es interesante, ¿no? Los ideales alternos, ¿no? que había en ese momento. Menocchio los conocía. Menocchio comentó alguna vez a los jueces que Luterano, por poner un ejemplo, era el que va enseñando el mal, come carne en viernes y en sábado. Aunque más adelante, por ahí de 1599, se llegó a saber que Menocchio alguna vez le dijo a un judío converso llamado Simón que los luteranos robarían las cenizas de Menocchio cuando a él lo juzgara el Santo Oficio y lo mataran. Fíjense nada más, evidentemente estamos muy lejos de Martín Lutero y de sus doctrinas, así que todo ello nos obliga a volver a partir de cero. No es entonces por ese camino, ¿no?, de los luteranos, de los reformistas protestantes. Entonces, ¿de dónde viene? El pensamiento de Menocchio, dice Carlo, el autor de este libro, el queso y los gusanos, se acerca entonces más a la filosofía anabaptista, la insistencia sobre la sencillez de la palabra de Dios, el rechazo de las imágenes sagradas, de las ceremonias, de los sacramentos, de la negación de la divinidad, de Cristo, etc. De Cristo, no de Dios. Son claros conceptos del radicalismo religioso anabaptista. Sin embargo, ahí viene una segunda parte, algo que refuta esta idea. ¿Es posible que Menocchio hubiera encontrado contacto con grupos extintos hace más de 30 años? Quizá, pero el concepto mayor que el enjuiciado formula sobre la misa, la Eucaristía y sobre la confesión, porque Menocchio decía, la misa es válida porque es la palabra de Dios, la confesión es válida porque, oye, Dios puso a los sacerdotes para poder dirimir los pecados cometidos en vida. Un anabaptista nunca hubiera permitido eso, entonces, pues tampoco es por ahí. No son las reformas de la época, no son entonces los anabaptistas. Volvemos a partir de cero.
Decía Menocchio, yo creo en las indulgencias, son buenas, Dios puso a un hombre en su lugar, es para que él le perdone los pecados, es muy bueno, es algo que nunca hubiera dicho una anabaptista. Bueno, vámonos ahora con otro punto. Aquí empieza algo interesante. Cuando un inquisidor le preguntó en una audiencia a Menocchio, ¿qué entiendes tú por justificación? Menocchio dijo, yo no entiendo esa palabra, no sé qué significa justificación, hasta que se la tradujeron al latín. Fue entonces cuando Menocchio respondió, Menocchio afirmaba, yo no creo que nadie haya sido predestinado por Dios a la vida eterna. Justificación y predestinación son dos conceptos sobre los que se planteaba la polémica religiosa de aquellos ayeres en Italia en tiempos de la Reforma. ¿Qué tiene que ver con la Reforma una cosmogonía como la de Menocchio? ¿Cómo vincular con la Reforma afirmaciones como las que se atribuyen a Menocchio? Sus paisanos que decían, no, pues es que Menocchio dice que todo es Dios, la tierra es Dios, la planta es Dios, la comida es Dios, Menocchio mismo es Dios. ¿Qué tiene que ver todo eso? ¿Eran creencias de los campesinos? Las ideas menocquianas, como yo le llamo, las ideas menocquianas son una corriente autónoma del radicalismo campesinista que la Reforma atribuyó a realzar, es decir, las reformas planteaban esto. Esas reformas ayudaron a que los campesinos dijeran, ah, caray, yo estaba pensando en eso, otros creen como yo, no, entonces sí voy a seguir esa línea, ¿me explico? Estas opiniones, decía Menocchio, yo las saqué de mi cabeza, yo las saqué de mi raciocinio. ¿Era verdad? No. Supuestamente Menocchio mentía. Aquí empieza algo interesante. Un tal Don Ottavio Monterreale argumentó alguna vez que el inculpado conoció en alguna ocasión y aprendió de sus herejías y malas prácticas de un tal Nicolás. Era un pintor de Porcia, quien según le dijo a Menocchio, no hombre, yo sí como en cuaresma carne, y no hombre, yo nada más hago tal cosa porque pues tengo miedo, no porque yo las quiera hacer, porque qué tal que sí exista Dios y el castigo, ¿no? Bueno, le hablaron a este Nicolás, a este pintor, y dijo él, antes de que lo entrevistaran, no, pues yo no sé de qué está hablando, yo no le dije nada a Menocchio, y lo perdonaron porque supuestamente tenía muy buena reputación. Durante el segundo proceso apareció una posible influencia hacia Menocchio, que era este mismo Nicola, pero vamos a explicar de dónde apareció. A Menocchio le preguntaron, bueno, ¿y usted desde cuándo tiene esos pensamientos herejes e inoportunos? Dijo Menocchio, no, pues hace como 15, 16 años. Hace 15 o 16 años es cuando había conocido a este pintor, Nicolás de Melchiori, quien se presume le prestó a Menocchio un libro llamado Decamerón, y quien se decía era herejísimo. Pero vamos a hablar del Decamerón, que está muy interesante. Menocchio confesó al vicario general que Nicolás, este pintor, tenía un libro que él llamaba El Zampollo. A lo mejor lo estoy pronunciando mal, pero supuestamente aquí, como este libro es Zampollo, que hablaba de un bufón que murió y fue al infierno y con los demonios se hacía bufandas. Imagínense para la época aquel texto. Menocchio confundió el nombre del protagonista, Zampollo, por Zampolo, que es el protagonista, nada más con Z, Zampolo con una L o Zampollo. Es el protagonista del título de un capítulo que se encuentra en el Decamerón que se llama Il sogno del Caravia. Bueno, en el sueño, ¿de qué se trata el sueño del Caravia? Un joyero llamado Alessandro Caravia habla de él y su compadre, era un famoso buzón llamado San Polo Lombardi, donde el Caravia está triste. El Caravia, que es este personaje llamado Alessandro. El Caravia está triste, el joyero Alessandro, porque en su entorno ve un mundo muy triste, lleno de injusticias, y él se aflige. San Polo le conforta y le dice, no te preocupes, hombre, Dios de verdad está está en el cielo, no está aquí en la tierra. Entonces no te preocupes, lo que pasa aquí es vano. Piensa nada más, ¿no? El pensamiento radical para la época. La mayor parte de las octavas del poemita, de este poemita, de este capítulo, se describen en el seno del joyero, a quien su amigo y bufón, San Polo, le relata el viaje al paraíso, en donde supuestamente habla con San Pedro y se hace amigo del diablo. Menocchio recoge uno de los poemas fundamentales del sueño y recoge la polémica de la hipocresía, sobre todo la frauliana. El texto es un discurso típico del evangelismo italiano. En el Decamerón vamos a encontrar líneas como por ejemplo esta. Los evangelistas mostraron el camino simple y llano, directo que lleva al cielo. No hace falta, por su sutileza, ver
el pelo del huevo de gallina. Unos cuantos frailes que no saben nada, el intelecto emplean para confundir a la gente infeliz. Entonces le echaba la culpa, ¿no? A que los clérigos pues eran personas incultas. Luego, de igual manera, por acá hay otros textos muy interesantes. Dice que la iglesia hace todo tipo de cosas como un mercado, porque lo que hace es únicamente vender un perdón, vender la confesión, vender de pronto una boda, y que ese dinero lo utilizan como una mercancía únicamente, única y exclusivamente para generar dinero por la iglesia. Bueno, más adelante, y casi casi para acabar, porque es solo un resumen de lo que leí, nos hablan acerca de las fuentes de Menocchio. ¿Cuáles eran los libros que Menocchio hojeó? ¿Qué fue lo que leyó? Bueno, pues basados en sus referencias, es decir, en lo que Menocchio citaba en las audiencias, se puede decir que Menocchio había leído la Biblia, una edición que quién sabe quién la hizo porque no está identificada, el Florilegio de la Biblia, que era como un compilado de escritos folclóricos. El Florilegio de la Biblia era como un compilado de pensamientos que algunas personas habían creído al leer la Biblia. Es decir, yo leo la Biblia y déjame escribo esto, yo creo que la Biblia dice esto en tal capítulo, en tal, órale, y lo mando. Eso era lo que había leído Menocchio. Leyó por ahí el Lucidario de la Madonna, el Lucernario de Santi, Historia del Giudicio, el Cavalier Saunce de Mondavilla, San Polo, el Suplemento de la Cronoche, etc. Algunos textos los compraba, claro, con su dinero, que nada más fue un libro. Otros se los prestaban. Y esto nos deja ver que la mayoría de los libros pues se los pasaban a Menocchio. Es decir, había dos cosas, con esto nos damos cuenta de dos cosas. Uno, a Menocchio la mayoría de los libros alguien se los pasaba, alguien se los daba. Y la segunda es que había un grupo de campesinos y de personas que quizá no podían acceder a los textos, por lo cual se los pasaban a Menocchio. O sea, había un grupo de campesinos radicales que estaban pensando contra la iglesia y que leían esos mismos libros que Menocchio había leído. La cosa era que Menocchio pues era un hablador, y por eso, bueno, fue que se encontraba donde se encontraba. La lista que se ha reconstruido refleja más que nada los libros que Menocchio podía tener a la mano, y que no eran desde luego una muestra de predilección consciente de Menocchio. O sea, no es que decía, yo quiero leer ese libro, no, era, toma, lee esto. Menocchio lo leía y decía, ok, esta es la verdad, entonces lo grababa. Tenía muy buena memoria, por lo que nos dice por acá Carlos. No eran desde luego una muestra de predilección ni de elección consciente, pues casi todos eran prestados y habían pasado de mano en mano por sus conocidos. Así que pues bueno, con esto hago un pequeño resumen de lo que nos dice Carlos Ginzburg en este libro del queso y los gusanos, en las siguientes 25 cuartillas que hice de resumen. Espero que haya sido entendible, que esté digerible, y pues bueno, continuamos en la plataforma. Muchas gracias, compañeros, y muchas gracias, maestro Óscar Edilberto Santana Gamboa.